Génesis que hemos estado estudiando. Amén. Vamos entonces a leer los versículos del 1 al 4 para comenzar. Los versículos del 1 al 4 del capítulo 16 de Génesis. Saludamos a quienes nos reciben por medio de Estéreo Jiré y por medio de las redes sociales en la plataforma de nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. Dios les bendiga. Génesis 16, verso 1 al 4, ahí en su Biblia, por favor, usted lo lee. Cuento a 3 para que usted lo pueda leer. ¿Está listo? ¿Sí? Cuento a 3, entonces 1, 2 y 3. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener un hijo de ella. Y Abraham aceptó la propuesta. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor del cielo. Reconocemos que tu palabra, Señor, es lo único que nos puede dar vida en esta tierra y en la eternidad también. Así que hoy estamos delante de ti, Señor, estamos delante del Evangelio, Padre, para que a través de ese Evangelio podamos cobrar vida, Señor. Que tu palabra nos enseñe, Señor, la verdad, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, al encontrarlo en cada parte de toda la Escritura que tú dejaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo, oramos esta noche, Señor del cielo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Estos primeros versículos, estos primeros 4 versículos del capítulo 16 de Génesis, nos hablan en realidad de la incredulidad, ¿verdad? De la incredulidad y del esfuerzo humano. La incredulidad de una mujer llamada Sarai y el esfuerzo por tener hijos. La palabra del Señor nos habla acá de 3 personajes básicos, ¿verdad? Está Sarai, está Agar, que es la esclava egipcia que vive con Sarai, su señora, y está Abraham. Esos son los 3 personajes iniciales de este capítulo 16. Y podemos ver que Dios mismo había dado ya una promesa a Abraham sobre su descendencia. Si usted se recuerda, le había hablado de que de él van a nacer alguien que será como las estrellas del cielo. O sea, este no será tu heredero, tendrás un hijo. Hay una promesa, ¿verdad? Y Dios había venido a Abraham para poder trasladarle esta promesa. Sarai sabe esto. Sin embargo, Sarai es incrédula a la palabra que Dios le ha dado. Desde aquí ya encontramos un primer paralelismo con Génesis 3, ¿verdad? Por alguna razón, en Génesis 3 usted encuentra una pareja también, y parece que la señora no estaba muy convencida. Igual es aquí en este capítulo 16, ¿verdad? Así que ya encontramos el primer punto de referencia de qué nos está hablando Génesis 16 y de qué nos habla Génesis 3, ¿verdad? Han pasado más o menos, según el cálculo que se hace, unos 10 años después del capítulo 15. Recuérdense que la Biblia se fue escribiendo por períodos, ¿verdad? Y han pasado más o menos 10 años después de que se había cumplido el capítulo 15 que estudiamos la semana pasada. Y si nosotros recordamos, en capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 12, cuando hay una gran hambre en Canaán, dice que Abraham tuvo que bajar a Egipto, ¿verdad? Porque había hambre en Canaán y no creyeron que Dios los pudiera sostener en Canaán. Así que bajaron a Egipto y estuvieron por un tiempo ahí. En esos capítulos, específicamente en el capítulo 12, nos narran ese descenso a Egipto.
Y se cree, algunos dicen que es por ahí donde ellos compraron a esta esclava llamada Agar, porque ella es egipcia. Pero ahora, en el capítulo 16, ahora ya no está en Egipto, está en Canaán y está viviendo con Sarai y con Abraham. Ella es una esclava que había ido con ellos a vivir, había sido comprada en Egipto. Y entonces su nombre es muy peculiar, porque el nombre Agar significa huir, huir. O sea, el nombre ya está diciendo quién es ella, ¿verdad? El nombre ya nos dice bastante de quién se trata esta persona llamada Agar. Sarai, que es la esposa de Abraham, había llegado a creerle a Satanás. Y aquí está el primer punto, ¿verdad? El primer punto del problema espiritual. Encontramos ya a Satanás actuando en la cabecita de doña Sarai. Y doña Sarai no creía que Dios le pudiera dar descendencia, pero sí creía que no podía tener hijos. O sea, ella no podía creer lo que Dios había dicho, pero sí podía creer que su matriz era estéril. Así empieza este capítulo. Sarai creía que Dios había cerrado su matriz y que le había impedido concebir. Ella llegó a creer esto de una manera tan firme, de una manera tan contundente. Ella dijo, es que Dios a mí ya me desechó, Dios cerró mi matriz, Dios no me va a dar descendencia, aunque Dios había dicho que tendrían descendencia. Pero ella no le puede creer a Dios, ella cree a Satanás, cree al enemigo. Entonces ella llega a creer más esto que la palabra, que la promesa que Dios le había dado. Es decir, que Sarai ignoró la promesa de Dios. Esto es la obra de Satanás. Satanás obrando en la mente y en el corazón de aquella mujer para que no pueda creer lo que Dios dice, para que no pueda creer la palabra de Dios, sino que pueda creer lo que Satanás le está haciendo creer. Ignorancia. Ella ignoró la palabra. No me interesa lo que Dios dijo. Es que yo soy estéril. Yo soy así. Yo no voy a cambiar. Yo así nací, así voy a morir. Dice mucha gente, ¿verdad? Entonces, es porque no le creen a Dios. Porque no pueden creerle a Dios. Ignorancia e incredulidad a la palabra de Dios. Ignorancia e incredulidad al pacto que Dios ha dado. Esto es lo que se está evidenciando aquí. Es el mismo problema de Adán y de Eva, si usted se da cuenta. Entonces, ya encontramos aquí el problema de Satanás obrando en la mente y en el corazón de esta mujer llamada Sarai. Pero si nosotros vemos, dice que Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Sarai dijo, bueno, como Dios cerró mi matriz, yo voy a tener hijos. Así que se echó la pensada, ¿verdad? Y dijo, como Dios cerró mi matriz, yo voy a tener hijos. Y entonces le voy a dar a Agar, a Abraham, y que ella conciba en lugar mío. Así que yo voy a tener hijos. Aquí aparece el esfuerzo humano en lugar de obedecer la palabra y la voluntad de Dios. Aquí aparece el esfuerzo del ser humano a querer hacer lo que él cree correcto. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Aquí encontramos un segundo paralelo. Génesis 3:17. Quiero que lo lea, por favor. Génesis 3:17. ¿Qué nos dice? Y lo compara con este versículo que dice, y Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, dado que ¿qué? Hiciste caso a tu que obedeciste o que le hiciste caso a tu esposa. Y no del fruto del árbol, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, ¿verdad? La tierra es maldita. La tierra es maldita por tu causa. Toda tu vida lucharás para
poder vivir de ella. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Este versículo 17 de Génesis 3 tiene relación con este versículo de Génesis 16. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Y no es que sea malo escuchar a la esposa. Eso no es lo que la Biblia está diciendo ahí. Es más, hay que escuchar a la esposa muchas veces, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. La esposa sabia edifica su casa. Claro que sí, hay que oír a la esposa. No es que, no, entonces de ahora en adelante ya no le voy a hacer caso a mi mujer. De hoy en adelante ya no le voy a hacer caso a mi mujer, ya no la voy a oír. No, eso no está enseñando la Biblia. Lo que está enseñando es que tanto Eva como Sarai estaban equivocadas. Se habían equivocado porque estaban con el esfuerzo humano pretendiendo no obedecer la voluntad de Dios. Ahí está lo malo. O sea, no es que estos hombres no tuvieran que escuchar a su esposo. No, eso no es lo que la Biblia dice. Y en realidad para Abraham no era algo que fuera muy difícil de decir que estaba bueno, ¿verdad? Estaban diciendo, bueno, acostate con la fulana. Y Abraham no iba a decir que no, pues. Es más, la Biblia dice que lo hizo. Está bueno, digo, te obedezco, ¿verdad? Hasta emocionado fue Abraham con Agar, que la esposa estaba de acuerdo. Yo me imagino que Abraham dijo, que madura es mi esposa, que me entiende en ese asunto, ¿verdad? Pero no, es que el problema es que ella está desobedeciendo la voluntad de Dios y está queriendo por sus propios medios, por su propio esfuerzo, tener un hijo. Aquí entra el segundo punto, entra el pecado, ¿verdad? Así como en Génesis 3:17 entró el pecado porque Adán obedeció a Eva y desobedeció el pacto que Dios le había dado. De igual manera, aquí a Abraham desobedece el pacto que Dios le ha dado y hace caso a su esposo. Y entonces, con el esfuerzo humano, ellos pretenden lograr lo que anhelan. Sarai no pudo creerle a Dios. Y entonces decidió tener hijos por ella misma, a través de su sierva Agar. Aunque esta forma de tener hijos en realidad era válida legalmente en esa época. No es que no fuera válido. Y ellos lo sabían. Abraham sabía que era válido poder tener hijos de esta manera. La ley de ese tiempo decía que era factible que si una mujer tenía a su esclava y ella no podía concebir, que su esclava podría hacer un vientre prestado para que ella pudiera tener un hijo. O sea, eso era legalmente reconocido, era moralmente aceptado en esa época. No era que estuvieran haciendo algo indebido o que a Sarai se le haya ocurrido llegar a un extremo y hacer algo inmoral. No, era legalmente reconocido, era moralmente aceptado. Eso no era el problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que eso no era la voluntad de Dios. Ese es el problema. Hay cosas que legalmente son aceptadas. Hay cosas que moralmente son aceptadas, pero no son la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que no son la voluntad de Dios, sino que ellos creyeron a Satanás. Y entonces, en realidad, ellos rompieron el pacto que Dios le había dado a Abraham, la promesa. Ellos no creyeron eso. Ellos no lo creyeron. Y por eso, con su esfuerzo, trataron de tener un hijo. Vayamos ahora a los versículos 5 y 6. Y quiero que lo lea, por favor. Versos 5 y 6. Voy a contar a 3 para que usted lo lea ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada nos trata con desprecio. El Señor mostrará ante quién está equivocado, o yo. Abraham respondió: mira, ella es mi sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Ahora encuentra el paralelismo con Génesis 3 aquí.
esa mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Y ella qué dijo? Esa serpiente que tú pusiste aquí, ahora ella le echa la culpa a él. Y le dice, tú eres ahora el que provocó esto. Y empieza el problema del matrimonio. Génesis 3. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que pasó en Génesis 3, está pasando aquí en Génesis 16. Es lo mismo. Empiezan los problemas entre Abraham y Sarai. Empieza Sarai a acusar a Abraham. Y estas son las consecuencias de estar separados de la voluntad de Dios. Es lo que Génesis 3 nos enseña. Es lo mismo. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces empezaron los problemas del matrimonio, empezó el problema de la familia, viene un hijo, hay discusión entre las dos mamás, hay problema. Abraham se hace loco y dice, eso es tu culpa, mira qué haces, ¿no? Ella es tu sierva, si querés sacarla, si querés tenerla. Eso no es mi clavo, ¿verdad? Y se lavó la mano. Fácil. Es que así es el ser humano separado de Dios. Esto es lo que el capítulo 16 nos está mostrando. El corazón de Agar era esclava, pero se enaltece. El corazón de Agar se vuelve orgulloso al estar embarazada de Abraham, y entonces empieza a menospreciar a Sarai. ¿No es ese el problema del ser humano? ¿No es ese el problema que tienen todos los seres humanos? Es que cuando está separado de Dios, el ser humano no tiene otra alternativa que sufrir las consecuencias del pecado, de la separación con Dios. Viene todo, como consecuencia, viene todo. Y Abraham se desentiende de su responsabilidad. Abraham, no, ese no es problema mío. Ella es tu sierva, haz como tú querrás. Cuando él tenía que responder por su hijo que venía. Abraham tenía que responder por ese hijo que venía, pero no responde por el hijo. Se vuelve irresponsable y respalda la decisión de Sarai. Este versículo es paralelo a Génesis 3, 11 y 12, y quiero que lo leamos. Génesis 3, verso 11 y 12. ¿Lo tiene? Cuento a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y ahora lea el versículo 6 de Génesis 16. Versículo 6, cuento 3. 1, 2, 3. Abraham sabía que él no se tenía que acostar con Agar. Abraham sabía que Dios le iba a dar un hijo. Abraham sabía que Dios le iba a dar un heredero. Pero como Eva se lo estaba dando, ¿verdad? O como en este caso Sarai se lo estaba dando. Entonces entra el problema del pecado. Y es el paralelismo con Génesis 3. Empieza el sufrimiento de los demás también. Los que están cercanos a nosotros. Cuando se está fuera de la voluntad de Dios, empiezan también a sufrir. Agar tiene que huir al no soportar el sufrimiento, la aflicción que Sarai le provoca. El hijo que lleva en el vientre tiene que sufrir también y tienen que ser sacados de la casa. Y viene el sufrimiento para toda la familia. Viene el sufrimiento del inocente. Viene el sufrimiento de la mujer esclava. Empiezan todos los problemas. Es que separado de la voluntad de Dios viene el sufrimiento. Separado de la voluntad de Dios viene el dolor. Separado de la voluntad de Dios aparece la maldición. Viene la aflicción. Viene el envanecimiento del corazón del hombre. Aparece la maldad. Aparece la violencia.
Aparece todo. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Ellos se habían separado de la voluntad de Dios, que era esperar la promesa de su descendencia. Sin embargo, ellos violaron esa promesa, no le creyeron a Dios. Como consecuencia, se produce aquí la separación de la voluntad de Dios. Ellos quedan separados de la voluntad de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ya vimos cómo apareció el problema de Satanás. Ya vimos cómo apareció el problema del pecado. Y ya vimos ahora también cómo la separación trae resultados, trae consecuencias, trae efectos en la vida de las personas que viven separadas de Dios. Agar tiene que salir huyendo, tratando de encontrar una solución a su problema. Ella ya no aguantó en la presión que la otra le ponía y entonces es sacada y tiene que salir huyendo y va al desierto. Pero Agar está separada de Dios y entonces no tiene otra alternativa que ir al desierto y sufrir en el desierto. Estaba sufriendo en la casa de su ama y sale al desierto a sufrir también. ¿Por qué razón? Porque separados de Dios no hay un lugar donde el ser humano no sufra. Siempre va a sufrir cuando está separado de Dios. No hay otra alternativa. Esto es lo que sucede desde Génesis 3. Vayamos a la última parte de este capítulo. Está en los versículos 7 al 16. ¿Dónde encontramos entonces el Evangelio en este capítulo 16? Aquí lo que hemos visto hasta ahora son solo problemas, ¿verdad? Son solo líos, son solo acusaciones, son solo consecuencias. Hemos visto Satanás, la separación, el pecado. Hemos visto todo eso es lo que hemos visto hasta ahorita, hasta el versículo 6. Pero cuando entramos al versículo 7 al 16, nos encontramos con el Evangelio, el capítulo este. ¿Y dónde está el Evangelio? Es que nos hablan del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es el símbolo de Jesús, el Mesías Cristo, que rescata la vida de Agar. Entonces, aquí en los versículos 7 al 16 aparece el Evangelio, representado en el ángel de Jehová. En realidad, es aquí en este versículo donde por primera vez se cita en la Biblia al ángel de Jehová. Es interesante, porque en los capítulos anteriores no aparece el ángel de Jehová, no aparece ese nombre. Pero aquí, en el momento en que Agar está huyendo y va para Egipto nuevamente, en el momento que Agar está buscando una salida a su problema, en el momento que Agar ya no aguanta la opresión de su ama, en el momento que Agar ya no puede más y se le han acumulado todos los problemas, es aquí donde aparece el ángel de Jehová. ¿Y quién es este ángel de Jehová? ¿Quién es él? En varios pasajes de la Biblia lo podemos encontrar, pero vamos a revisar algunos de ellos. Génesis 31, versículo 11 al 13, y los vamos a leer. Génesis 31, verso 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de la Biblia acerca de este que aparece ahí como el ángel de Jehová. ¿Qué dice Génesis 31, 11 al 13? Cuento a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. Y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Este ángel de Jehová es un anunciamiento del Mesías Cristo que va a venir y que está con Jacob en ese pasaje. Pero ahora vayamos a Jueces 13, versículos 17 y 18. Jueces 13, 17 y 18. Vamos a ver cómo se menciona ahí este ángel de Jehová o ángel de Dios. Jueces 13, versos 17 y 18. Contamos a 3, usted lo lee ahí en su Biblia. ¿Lo tiene? ¿Todavía no? Vamos a esperar que lo consiga. Jueces capítulo 13, versos 17 y 18.
Amén. Amén. Cuento a 3 entonces. 1, 2 y 3. ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo eso se haga realidad. ¿Para qué piensas en él? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Para que tú no lo comprendas. Hay una versión que dice: mi nombre es admirable. ¿Sí? Hay una versión que dice: mi nombre es. ¿Por qué preguntan mi nombre? Le dice el ángel de Jehová a Manoah. ¿Verdad? Mi nombre es admirable. Admirable. ¿Y quién es admirable? Isaías 9:6 dice que será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y de quién está hablando Isaías? Léalo en Isaías 9:6, ahí lo dice claramente. Ahí dice de quién está hablando. Isaías 9:6. ¿Lo tienen? Cuento 3, 1, 2 y 3. Oiga, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Su gobierno. Y será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra versión dice admirable. O sea, este ángel de Jehová es este niño que nos es prometido. Es este hijo que nos es dado. Y este niño, este hijo es Jesús, el Cristo. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Muchos quieren que tu ángel esté conmigo, Señor. Hasta el nombre le han puesto. Y han dicho, el ángel de la guarda te acompañe. ¿Cómo es? Ángel de la guarda, dulce compañía de noche y de día. Se la sabe todavía, ¿verdad? Y entonces muchos invocan al ángel de la guarda, pero no saben quién es el ángel de la guarda. ¿Y por qué le pusieron ángel de la guarda? Es que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para guardarlos y defenderlos. ¿Y quién es ese ángel de Jehová? Es Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. En el Salmo 34, versículos 7 y 8, quiero que lo lea, vamos a encontrar otra vez a este ángel de Jehová. Salmo 34, versos 7 y 8. ¿Lo tienen? Lo leemos, cuento 3, 1, 2 y 3. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Qué alegría para los que se refugian en Él. Qué alegría para los que esperan en Él. Qué alegría. Está hablando de Cristo. Él es el ángel de Jehová. Entonces, esta manifestación del ángel de Jehová, en este capítulo 16 de Génesis, es la manifestación del Evangelio. Es interesante que no se le apareció por primera vez a Abraham, si usted se da cuenta. No es a Abraham que se le aparece como el ángel de Jehová, sino que se le aparece a Agar. Es interesante, no a un hombre, sino a una mujer. No al heredero de la promesa, sino a una fugitiva. No a alguien de alto rango, sino a una esclava. No a un santo, sino a una mujer pecadora. No a alguien que buscaba a Dios, sino a alguien que huye de Dios. ¿Qué significa esto? Es que Agar no buscó al ángel de Jehová. Ella no salió corriendo para Egipto y encontró un pozo y empezó a llamar, que venga el ángel de Jehová, que venga el ángel de la guarda, que venga. No, ella no andaba buscando al ángel de Jehová. Ella andaba caminando, huyendo de su patrona que la iba a alcanzar, y ella iba huyendo para Egipto. Ella no quería saber nada de Dios.
Ella había vivido con Abraham y con Sarai, oyendo que había un Dios todopoderoso, que un día les iba a dar descendencia, pero ella no creía en Dios. A ella, aunque ella había oído durante muchos años del Dios de Abraham, del Dios de Sarai, porque había vivido con ellos, y es seguro que ellos adoraban a ese Dios, hablaban de ese Dios, pero Agar en realidad no buscaba al ángel de Jehová, sino que el ángel de Jehová vino a ella para encontrarla y para salvarla. Esto es el símbolo de Jesús como el Cristo que vino a nosotros cuando andábamos perdidos y huyendo, tratando de regresar a Egipto. ¿O acaso Lucas 19:10 no dice que Él vino para salvar lo que se había perdido? Es lo mismo que dice Génesis 16. El ángel de Jehová vino para salvar a Agar, porque si el ángel no llega, Agar se muere. O sea, en medio del desierto solo hay una opción: que aparezca el ángel de Jehová. No porque yo quiero, sino porque Él tuvo misericordia de mi vida. Y apareció el ángel de Jehová. Al igual que con Adán en Génesis 3, Dios también le hace preguntas a Agar. El ángel de Jehová le empieza a hacer preguntas a esta mujer, sierva de Sarai, y le hace dos preguntas bien interesantes. Le dice: Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿No es esta la pregunta que Dios sigue haciendo al ser humano hasta el día de hoy? Juan, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Génesis 3, ¿verdad? Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Será que Dios no sabía de dónde venía Agar? ¿Y será que Dios no sabía a dónde iba Agar? Claro. ¿Y entonces por qué pregunta? Es que eso es el Evangelio. Es Dios buscando al ser humano perdido. Eso es el Evangelio. Es que Dios vino a buscar a esta mujer que si Él no llega, se muere. No tiene otra opción. Ella va a morir. Ella está condenada a la muerte. Pero aparece el ángel de Jehová. Es interesante esas dos preguntas. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Es la pregunta que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios fue quien buscó al ser humano perdido. Y esto es el Evangelio. Dios busca al que está huyendo. Dios busca al que está esclavo. Dios busca al que está cargado de problemas y le da su revelación. Y cuando le da su revelación, le da su guianza. Por eso es que Dios mismo se le revela a Agar, que representa a la humanidad gentil. Nos representa a nosotros, perdidos en el desierto, huyendo de tantos problemas, de tanta opresión, pero aparece el ángel de Jehová en nuestra vida. Todo esto sucede frente a un pozo. Todo esto sucede en el capítulo, sucede frente a un manantial de agua en pleno desierto. ¿Cómo es que hay un pozo en pleno desierto? ¿Cómo es que es allí exactamente? No es allá, no es 50 metros antes ni 100 metros después, sino que es donde está la fuente, donde está el pozo, donde está el manantial, que aparece este ángel de Jehová. En pleno desierto aparece la fuente del agua viva. Amén. Cuando estábamos huyendo, apareció el pozo de Jacob, apareció la fuente de agua viva. Esto es el Cristo en nuestra vida. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Un paralelismo está en Juan capítulo 4, se recuerda, con otra mujer. Era la samaritana. Ahí que donde encuentra al verbo la samaritana, no es frente a un pozo, no es en medio de un lugar desértico donde él se le presenta y dice: el que habla contigo es el Cristo. Es lo mismo que está pasando aquí en Génesis 16.
Amén. Entonces, ¿será que está el Evangelio en este capítulo? Claro que está el Evangelio. Y es bien claro que no lo habíamos entendido antes, es otra cosa, ¿verdad? La fuente de agua viva es Jesús como el Cristo. ¿Y qué hizo la samaritana? ¿Y qué hizo Agar? Agar escucha la instrucción de Dios y no argumenta nada. Ni siquiera dijo, pero mira, es que esa señora, porque no la conoces. Si esa señora es bien rascada. Mira todas las maltratadas que me da todos los días. Agar se pudo haber quejado con el ángel de Jehová contra Sarai. Si vieras todo lo que me ha hecho, Señor, por eso es que ando huyendo, porque ya no aguanto. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Regresa. Aquí las hermanas, yo les preguntaría, ¿usted regresaría? No se haga la humilde, yo sé que no regresaría. Y el ángel de Jehová le dice, regresa con tu amita Saraicita. ¿Qué hizo Agar? No argumentó nada. Se le había revelado Dios. Se le había revelado el ángel de Jehová. Eso es más grande que mi problema. Es que yo estoy viva y se me reveló Dios. Se me reveló. Es que yo lo vi. Eso, o sea, esa señora, no importa. Es que Dios se me reveló. Es más grande. Amén. Es que cuando tienen la revelación de Jesús como el Cristo, todo lo demás pasa a segundo plano. Amén. El ángel de Jehová se le revela y Agar escucha con atención y obedece. No argumenta nada, solo cree y obedece a Dios. En realidad, humanamente, no era fácil hacer lo que Dios le dijo. No era fácil regresar. Con todo el sufrimiento y el dolor, no es fácil, pero ella decidió obedecer la voluntad de Dios y dejar de lado todo lo demás. Amén. Con el Evangelio se puede superar todo. Con el Evangelio se puede trascender todo. Con el Evangelio, hasta estos problemas son superados. Cuando se tiene la revelación de Dios en la vida. Con la revelación del ángel de Jehová, Agar supera todo lo que le había acontecido. Ella llega a conocer a Dios y lo conoce como el Dios que oye y lo conoce como el Dios que ve. Lea el versículo 11 y luego el 13 y el 14. ¿Qué es lo que Agar dice? Vea, no se puso a quejarse de su ama. No dijo, es que Abraham me debió haber defendido porque yo llevo su hijo aquí y el ingrato se hizo el loco, ¿no? ¿Qué dijo en el versículo 11? Quiero que lo lea. Cuento a 3. 1, 2 y 3. Que has concebido, que serás a tu hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. Jehová oye. Jehová oye. Eso significa Ismael. Hasta el nombre del hijo le dio el ángel de Jehová. Y llamará su nombre Ismael, porque Dios ha oído. Dios oye. Eso significa Ismael. Dios oye. Esta mujer tuvo la revelación del Dios que oye. Ahora ya no son los dioses egipcios. Ya no son los dioses de otra tierra los que dirigen su vida. Ahora ella ha recibido la revelación del Dios que oye. Se le ha revelado el Dios que oye. El Dios que oye su aflicción, el Dios que oye su oración, el Dios que oye su problema. Se le ha revelado el Cristo. Versículos 11
perdón, 13 y 14, lo lee, cuento a 3, 1, 2 y 3. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve, tú he visto de verdad he visto a Así Dios. que ese esposo fue llamado. Así que ese poco fue llamado viviente que me ve. Y aquí significa esposo del viviente que me ve. Aún se encuentra. Normalmente es Dios quien da su nombre, pero aquí es la mujer la que le pone un nombre. Y dice, Dios que me ve, el Dios que ve, el Dios que ve todo, el Dios que me miró, el Dios que se inclinó a mirar. Y a partir de ahí dice que ella lo llamó así. Es que yo conocí al Dios que me ve, al Dios que me ve, al Dios que me oye. ¿Usted cree que esta mujer fue la misma? ¿Usted cree que volvió a ser esclava como antes? Ahora era libre. Ahora había conocido al Dios que ve y al Dios que oye. Se le había revelado el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es la manifestación de Jesús, el Mesías Cristo, que se le revela a Agar y le dice acerca del hijo que va a tener. Le hablan acerca del hijo, el nombre que le pondrá, le da el nombre, porque Él es el Dios que oye y es el Dios que ve. Incluso le habla del carácter de este niño que van a hacer. No tuvo necesidad de ir a hacer el ultrasonido para saber si era nena o nene. No, aquí le dijeron, este será un varón y se llamará Ismael, y le dicen el carácter de ese niño que nacerá, y dice, será como asno salvaje, dice. Y entonces todo dice, ¡hala! ¿Con qué razón son? No, le voy a explicar. Este asno salvaje, esta descripción no es despectiva. No es que Dios se esté burlando de ese hijo que viene. No, o que le esté diciendo a la mamá, a ese tu hijo será un asno. No, es que en ese lugar decirle que era como un asno salvaje significaba que era alguien muy valioso, alguien muy fuerte, alguien que iba a tener renombre, que iba a ser reconocido. Eso es lo que le está diciendo el ángel, no lo otro. Es que hemos entendido al revés esto, ¿verdad? No, y será asno salvaje significa que será muy valioso. Los asnos se usaban en los sacrificios en Mesopotamia en esa época. Y comprar un asno para sacrificarlo en Mesopotamia era muy caro. Es decir, este hijo será un sacrificio muy valioso, está diciendo. No es que estuviera insultando a Ismael. Entonces, Agar invocó el nombre del Señor que hablaba con ella diciendo, tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Sin lugar a dudas que ella había escuchado de Abraham hablar del Todopoderoso, pero ahora ella es encontrada por Dios, es oída por Dios, es vista por Dios. Así que Agar hizo una sola cosa, obedeció la palabra que Dios le había dado y decidió regresar. Y dio a luz a Ismael, que era el hijo de la esclava. Pero este Ismael representa el pacto con el Israel actual. Oiga bien, este Ismael, que es el hijo de la esclava, representa al pacto con el Israel actual. Gálatas 4, versículo 24 al 26. Y esto quiebra muchos puntos teológicos de algunos. Pero leamos Gálatas 4,
versículo 24 al 26. Dice, en estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Son dos pactos. Agar es el pacto del monte Sinaí, que engendró hijos para esclavitud. Porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Es libre. Amén. Muchos han dicho que Ismael representa el pacto con los árabes, pero aquí la Biblia dice que representa el pacto del Israel actual. Porque el Israel actual ha engendrado hijos en esclavitud. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No han reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero el Hijo de la promesa vendría después. Amén. Entonces, Jesús es el Cristo, el Mesías prometido para Agar y para Sarai, para ambas mujeres, para ambos pactos. Él es el Mesías, Él es el Cristo, y ambos pactos tendrán que reconocer que Jesús es el Cristo. Así que solo en Jesús como el Cristo se podrán reconciliar estos dos pactos. No se podrán reconciliar de otra manera. Solo a través de la obra de Jesús como el Cristo. Efesios 2, concluyo con este pasaje. Efesios 2, versículo 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. O sea, solo en Jesús como el Cristo se puede reconciliar Sarai y Agar. Solo en Jesús como el Cristo se puede reconciliar el Israel actual con el Israel espiritual. Solo en Jesús como el Mesías Cristo se concluirá todo lo que la Biblia dice. Solo a través de Jesús como el Cristo se cumplirá la voluntad de Dios. Por eso es que este capítulo 16 es clave para entender que el Evangelio es el mensaje de toda la Biblia, que está en cada parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Espero que usted pueda recibir vida a través de creer este mensaje que está en todo este libro bendito que Dios nos dejó. Que podamos encontrarnos con el Cristo cada vez que podamos estudiar
esta palabra y que nos preguntemos cada vez que vayamos a la Biblia, que nos preguntemos, no que nos preguntemos, a ver cuál es tu bendición para hoy, Señor, a ver cuál es tu añadidura. No te preguntes eso, pregúntate, ¿dónde está el Cristo en este pasaje que me estás dando, Señor? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde estás tú, Señor? No preguntes por tu bendición, no preguntes por tu añadidura, no preguntes por tu milagro, pregunta por aquel que hace los milagros. Pregunta por aquel que es tu mayor bendición. Pregunta por el Cristo. Cada vez que abras la Biblia, pregunta, ¿dónde estás tú, Señor? No otra cosa. Porque lo más grande es encontrarnos con el Dios que ve, el Dios que oye, al igual que Agar en la fuente de agua viva. Amén. Oro para que el Señor se te revele cada día. Padre, te bendecimos esta noche y te damos a ti la gloria y la honra, Señor del cielo. Reconocemos que Jesús es el Cristo y lo confesamos, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que suceda la voluntad tuya, Señor, sobre la tierra, que es la evangelización mundial, y que suceda en nuestros días, y que uses nuestras manos y nuestros recursos, Señor, para cumplir ese pacto que tú nos has dejado. Señor, que no seamos como Abraham y Sarai, que perdieron también la promesa, perdieron el pacto, Señor, al querer hacerlo con su esfuerzo humano. Señor, porque sabemos que no se trata de nosotros, la obra es tuya, Señor. Es que, Señor, podemos correr, pero ser desaprobados delante de ti. Podemos, Señor, predicar las lecciones y no estar delante del Evangelio. Podemos hacer muchas cosas, Señor, sin darnos cuenta, y solamente son esfuerzos humanos nuestros. Padre, que podamos estar delante de la cruz de Cristo todos los días de nuestra vida y con un corazón humilde reconocer, Señor, que necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Padre, que no haya arrogancia en nosotros por repetir que Jesús es el Cristo, Señor, sino que haya humildad, que haya, Señor del cielo, toda esa humildad que hubo en tu Hijo, Señor, cuando estuvo sobre la tierra. Padre eterno, oramos, Señor, para que el Evangelio se nos sea revelado a cada uno de nosotros, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén.